Nos encontramos hoy con el licenciado Juan Antonio Echegaray Becerra, que es abogado, además maestro en la Universidad de Nayarit, en la unidad académica de Derecho. Muchas gracias, licenciado, por haber aceptado esta participación. No, al contrario, Oscar. Como siempre, grato platicar contigo. Bien, muchas gracias, maestro. ¿Nos puedes hablar de la situación en que se encuentra actualmente el Poder Judicial? Sí, mira, preferentemente yo creo que la función del abogado, independientemente que es un ser polivalente, digo polivalente porque tienes la capacidad de dedicarte a la política, a la administración, pero preferentemente el abogado representa quien en su caso va a encauzar las demandas de los ciudadanos. Por ello tenemos bastante relación los abogados con lo que es el Poder Judicial, también con la Procuraduría. Pero en el caso del Poder Judicial nosotros percibimos lo siguiente. Ciertamente que el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia hace un esfuerzo loable para sacar adelante lo que es su responsabilidad constitucional, que es administrar justicia. Y te digo que vemos que es un esfuerzo loable porque carente de recursos, vemos que lleva adelante los programas y sobre todo un principio constitucional básico en lo que es la administración de justicia, que es una justicia pronta y expedita. Y te lo digo así con claridad porque vemos que se ha batido el rezago. Creo que ya no hay los trámites tan tardados como eran antes. El obtener una sentencia tardábamos a veces hasta años. Yo creo que los juicios se entretienen no por el personal judicial, sino se entretienen porque tienes una contraparte que está haciendo valer recursos para entretener el juicio. Pero vemos la inmediatez en lo que se trata de procedimientos, por ejemplo, familiares para obtener esa pensión alimenticia tan necesaria. Vemos que por otro lado en los asuntos penales la necesidad de la inmediatez de resolver la situación jurídica de alguien que es presunto responsable o presunto inocente, ¿verdad? Ya no tardan años. La necesidad de fijar de inmediato las fianzas para que puedan obtener su libertad. En los procedimientos mercantiles, la inmediatez que tienen en resolverse para poder restituir esas cantidades de dinero porque los procedimientos mercantiles giran alrededor de actos de comercio que preponderantemente tienen la característica de dinero, el lucro. Entonces vemos que estos esfuerzos son loables porque te digo, revisando los presupuestos que manejan los tres entes de gobierno, que son los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, yo creo que el Poder Judicial es el que menos recursos tiene y hace esfuerzos por mantener una planta de trabajadores y sobre todo darles no solo a los trabajadores sindicalizados que por ley reciben esos recursos, sino a los trabajadores de confianza, también homologar sus prestaciones que tienen es un esfuerzo. Y aún así, bueno, vemos que hay mejorías en el Poder Judicial. Parece que el magistrado presidente Pedro Antonio Enrique Soto señala que con los procedimientos de los juicios orales, juicios penales orales, se abatirá el rezago que existe en el dictamen de los juicios, ¿no? Bueno, mira, nosotros tradicionalmente el sistema jurídico en México es preferentemente o ordinariamente escrito. Sí. ¿A qué vamos a un nuevo escenario con la reforma en los juicios orales, que es el proceso penal acusatorio, en donde los procedimientos ya van a ser mayoritariamente orales? Con esto se va a lograr ya no tener concentrados expedientes voluminosos de hojas y hojas y hojas y escritos por un lado, escritos por otro lado, sino que las audiencias van a ser como en el procedimiento judicial anglosajón, ya van a ser orales. Esto va a permitir varias cosas dentro de las que caben, por ejemplo, que los verdaderos abogados vayan con sus argumentos de manera verbal y los hagan valer en juicio. Esto va a permitir ya ver al juez que presida las audiencias, porque en los procedimientos actuales rara vez vemos al juez. El juez es el señor que dirige el juzgado, pero está
encerrado en su privado. Y acá no, acá la necesidad de que presidan las audiencias. Y sobre todo, una vez que concluyen estas audiencias, el término para resolver es breve. Y la resolución del juez va a ser de manera oral. Aun cuando consten instrumentos de la avanzada en la ciencia, que esto es videograbaciones, discos, formatos, etcétera, etcétera, va a tener su contenido ahí, pero lo fundamental es la oralidad que va a presentar este procedimiento, ¿no? Pero nos estamos basando únicamente en el proceso penal, en el nuevo sistema judicial para los juicios orales en materia penal, pero estos todavía existe la posibilidad de que su vigencia sea unos años más. Lo que sí nos preocupa, y te lo debo decir, son los procedimientos mercantiles, porque la oralidad ya llegó también a los procedimientos mercantiles. Y en esto ya no hay marcha atrás, no podemos esperar. Estos entran en vigor a partir del 1 de julio de este año. Ajá. Con las deficiencias que hay en cuanto al presupuesto, las carencias que hay en cuanto al presupuesto, esto va a meter en camisa de 11 varas al tribunal. Porque si no tienes para satisfacer lo esencial que son los procedimientos civiles, penales, como están por escrito, ahora te vas a los procedimientos orales y no es de que, bueno, iniciamos mañana con los procedimientos orales. No. Esto requiere que exista una sala adecuada de audiencias. Esto requiere de la adaptación con los sistemas necesarios para videograbar las audiencias. Esto requiere la capacitación del personal, no solo en el manejo de estos instrumentos de videograbación, de conformación de los expedientes y todo, sino que requiere además la capacitación propia del personal judicial que va a entrar a un nuevo procedimiento, que tienen que conocerlo no solo en la teoría, sino en la práctica. Porque son dos facetas muy distintas. Lo que es la teoría que encuentras en los libros y la práctica ya es el quehacer cotidiano de aplicar la norma teórica al caso concreto. Entonces, bueno, yo veo este reto y yo confío en que el titular del Poder Judicial y el Poder Judicial en pleno va a salir adelante en el cumplimiento de esta responsabilidad que, insisto, se le ha dejado a los poderes judiciales en los estados. Pero esta responsabilidad por disposición constitucional le compete a los juzgados federales. Ello en términos de la jurisdicción concurrente, que es la obligación que tienen los tribunales federales de substanciar todos los procedimientos que deriven de actos de comercio. Tú dirás, ¿por qué? El hecho es que los actos de comercio son de naturaleza mercantil y la naturaleza mercantil es federal, no es local. Sin embargo, de muy buena voluntad, los juzgados locales han hecho suyos estos procedimientos sin requerir a la federación de importe alguno del presupuesto adicional para cumplir con ello. Entonces, este gran reto, yo insisto, se tiene que asumir a partir del 1 de julio porque ya se ha postergado en 2 ocasiones. Pero el asumirlo, como implica un reto, sé que vamos a salir adelante porque así somos los nayaritas. Siempre asumimos los retos y vemos hacia adelante y efectivamente sacamos adelante las cosas. Bien, vamos a hacer una breve pausa para continuar con la charla. Claro que sí, Oscar. Bienvenidos a su restaurante Campo Real, su restaurante preferido desde 1994. En Campo Real usted encontrará un ambiente totalmente familiar. Los invitamos a que vengan a festejar el Día del Amor y de la Amistad este 14 de febrero. Así como también si usted festeja su cumpleaños, su aniversario de bodas, X evento, venga a Campo Real y le obtendrá un excelente descuento. Para todos los festejados tenemos el platillo gratis. Si usted nos trae 10 invitados, el platillo del festejado es totalmente gratis en Campo Real. Estamos ubicados en Avenida Insurgentes 1171 Oriente, frente a Ley Plaza Viálica. Los esperamos. Silhouette es un gimnasio exclusivo para mujeres en donde entrenamos mujeres de todas las edades en una combinación de ejercicio aeróbico con máquinas de resistencia hidráulica. Uno de los objetivos de nuestro entrenamiento son disminuir el porcentaje de grasa, mejorar la eficiencia cardiovascular, incrementar fuerza y tono muscular, mejorar la flexibilidad, en fin, mejorar tu figura. Estamos ubicadas en Calzada del Ejército número 262,
frente a Soriana, lo que era antes Gigante. Nuestro teléfono es 213-3421. Te esperamos, tenemos excelentes promociones. Tú nada más di que nos viste en TVT. Licenciado Echegaray, me llama la atención el hecho que digas que en los juicios orales pues se dejará ver a los verdaderos abogados, es decir, que en los juicios orales van a demostrar su capacidad. Definitivamente que sí, te comentaba yo que es algo esencial y prioritario que va a traer como consecuencia estos juicios orales. ¿La razón cuál es? Mira, lamentablemente existimos abogados de todo tipo, pero lamentablemente el ciudadano confía en su abogado, porque el abogado le argumenta infinidad de situaciones y el procedimiento actual es un procedimiento escrito. Ha habido infinidad de casos en donde presentas un escrito de 20, 30, 50, 100 hojas, pero la realidad es que, como decimos los abogados, es pura paja. La esencia de lo que se plantea no existe. Entonces, bueno, tú le planteas a tu cliente un escrito y ve emocionado que el escrito contiene muchísimas hojas, pero la realidad es que fundamentalmente no cuenta con absolutamente nada que pueda trascender en el juicio. Lo que no se dará en los procedimientos orales, porque ahí tienes el derecho de alegar, de argumentar y en su momento justificar las pretensiones de tu cliente, pero también se le otorga facultades al juez para suspender, ordenar suspender aquellas alegaciones de un abogado que no lo haga conforme a derecho. Esto es, si estamos alegando, por ejemplo, la comisión de un delito X, o en el caso de materia mercantil estás alegando la celebración de un contrato, y tú como abogado no tienes argumentos, y te pones a decir una sarta de tonterías, el juez te va a decir, permítame, no es lo que estamos tratando de encontrar en este juicio, la verdad de los hechos, la justificación de la acción o de la excepción, y tendrá facultades el juez para suspender tu alegación, y eso te evidenciará con tu cliente de que eres un abogado, que no eres efectivo y simple y sencillamente eres leguleyo, ¿sí? Esto es, que alegas, pero sin justificar lo que pretendes en el juicio, que es la defensa de los intereses de tu cliente. Oye, entonces quiere decir que esto causará una revolución, esto. Es decir, se eliminará de los asuntos jurídicos aquellas personas que comúnmente se conocen como huizacheros, ¿no? Definitivamente, yo creo que aquí quedarás en evidencia con tu cliente. Y en cualquier ciudad, en cualquier localidad, inmediatamente las cosas buenas y las cosas malas permean, se conocen. Entonces, cuando te contraten como abogado, te contratarán por una buena referencia. Y las buenas referencias vienen tanto de los juzgados, como en su caso de las personas que fueron bien o mal asesoradas en un juicio. Entonces, definitivamente esto ayudará a una depuración natural de lo que son los abogados en el ejercicio de la profesión. Aquellos que éticamente no defiendan los intereses y jurídicamente no defiendan los intereses de sus clientes, tendrán sus despachos desiertos. Y aquellos abogados que, capacitándose previamente para los procedimientos y argumentando jurídicamente la defensa o la acción de sus clientes, ellos seguirán adelante y tendrán sus despachos llenos de clientes. Bien. Maestro, te voy a cambiar de tema. El Congreso del Estado acaba de aprobar la solicitud del Ejecutivo para cambiar de denominación a la Procuraduría General de Justicia por Fiscalía General del Estado. ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? Bueno,
Yo creo que aquí debe de haber, independientemente de justificaciones, yo creo que la justificación debe de ser legal. El nuevo procedimiento procesal, el nuevo procedimiento penal acusatorio te maneja la figura del fiscal. Nosotros ya habíamos escuchado por años que en otros países inclusive existe la fiscalía. Algunos estados ya han retomado esa reforma y ya han modificado de lo que es la procuraduría a la fiscalía. Te señalaré casos, por ejemplo, Chihuahua, por ejemplo, Durango, que ya tienen la figura del fiscal. La figura del fiscal no es otra cosa que el representante, no solo de los intereses del Estado, sino de la propia institución encargada de procurar justicia, del ejercicio de la acción penal. Y yo creo que esta reforma, por una parte, es trascendental, porque cambia el esquema ya y se adecúa a los nuevos tiempos antes de que entre en vigor el sistema penal acusatorio. Y por otro lado, recapitula la conformación en términos de la ley orgánica que antes era de la Procuraduría General de Justicia y que hoy será de la Fiscalía General de Justicia, para redistritar, si le pudiéramos llamar así, la acción de procurar justicia. Esto es, no se concentra en un solo fiscal, sino que se redistribuye en 3 zonas en el Estado. Esto es para que sea permanente la supervisión de ¿qué? La supervisión de la tarea que se le encomienda por disposición de la Constitución al propio fiscal. Esto es, son 2. Primero, la procuración de justicia, la defensa de los intereses del Estado y sobre todo la supervisión y vigilancia de los procedimientos en donde previo al ejercicio de la acción penal está inmiscuido el propio Estado, los propios ciudadanos en defensa de sus intereses. ¿No consideras que es un traje a la medida esto para el licenciado Edgar Beitia, que ha estado como subprocurador encargado del despacho? Mira, antes de que te respondiera la pregunta anterior, yo te dije la justificación legal. Pudiera haber justificaciones de hecho, pero yo te diría que la ley es dura, pero es la ley. Yo te diría quien en su momento ocupe el cargo de titular del Poder Ejecutivo, tiene dentro del cúmulo de sus facultades una facultad específica, que es proponer a quien en su momento ocupe el cargo de fiscal. Propone a los secretarios de gabinete, propone las ternas para magistrados, propone en su caso la designación de algunos funcionarios en organismos autónomos. Es la ley. No se llama Roberto Sandoval, no se llama Ney González, no se llama Antonio Echeverría, se llama titular del Poder Ejecutivo. Y si tú dentro de un proceso electoral llegas a acceder a esa responsabilidad, insisto, es tu responsabilidad y tu responsabilidad la ejerces en términos de tus convicciones, de tus compromisos y de saber si se reúne o no el perfil para ocupar el cargo, porque finalmente será la responsabilidad de tu gobierno con tus gentes que te acompañen. En el caso se dice mucho. Yo te diría, bueno, en principio es una facultad que tiene el Ejecutivo. Y segundo, bueno, dentro de mi punto de vista, ha demostrado, y el demostrarte está con estadísticas, ha demostrado que se ha retomado la tranquilidad que mínimamente teníamos hace algunos años. La tranquilidad. Que tengas o no la capacidad, pues la capacidad está demostrada. En el íntegro y en el ejercicio ya de tu responsabilidad como fiscal, le demostrarás primero al pueblo y luego a quien te propuso si efectivamente cumplías con los requisitos y eras el perfil idóneo. Vamos a hacer otra pausa, licenciado. Adelante. Silhouette es un gimnasio exclusivo para mujeres en donde entrenamos mujeres de todas las edades en una combinación de ejercicio aeróbico con máquinas de resistencia hidráulica. Uno de los objetivos de nuestro entrenamiento son disminuir el porcentaje de grasa, mejorar la eficiencia cardiovascular, incrementar fuerza y tono muscular, mejorar la flexibilidad, en fin, mejorar tu figura. Estamos ubicadas en Calzada del Ejército número 262, frente a Soriana, lo que era antes Gigante. Nuestro teléfono es 213-3421. Te esperamos, tenemos excelentes promociones. Tú nada más di que nos viste en TVT.
Bienvenidos a su restaurante Campo Real, su restaurante preferido desde 1994. En Campo Real, usted encontrará un ambiente totalmente familiar. Los invitamos a que vengan a festejar el Día del Amor y de la Amistad este 14 de febrero. Así como también si usted festeja su cumpleaños, su aniversario de bodas, X evento, venga a Campo Real y le obtendrá un excelente descuento. Para todos los festejados tenemos el platillo gratis. Si usted nos trae 10 invitados, el platillo del festejado es totalmente gratis en Campo Real. Estamos ubicados en Avenida Insurgentes 1171 Oriente, frente a Ley Plaza Viálica. Los esperamos. Deseo Juan Antonio Echegaray, el hecho de que durante más de un año estuviera o permaneciera acéfala la titularidad de la Procuraduría General de Justicia, ¿no afectó la administración y aplicación de esta? Bueno, déjame decirte que en parte sí, en parte no. No lo afectó de manera operativa porque siguió funcionando. Pero sí lo afectaba y estábamos en un riesgo, y en un riesgo grave, de que en su momento pudieran existir acciones contra el gobierno del Estado, acciones de particulares, acciones de entidades ajenas al gobierno del Estado, en donde en reclamo de la celebración o el incumplimiento de algún contrato se demandara al gobierno del Estado. ¿Y por qué te lo digo? Constitucionalmente, el único que tiene la representación de los intereses del Estado en su momento era el procurador. Actualmente esas responsabilidades se las trasladan al fiscal. Pero quiero yo pensar que existiera una demanda por incumplimiento de contrato por millones de pesos contra el gobierno del Estado. La parte afectada presenta su demanda porque le asiste un derecho. Se admite la demanda, se emplaza al gobierno del Estado y el único que legalmente tiene la posibilidad de contestar esa demanda, porque está en juego los intereses del Estado, era el procurador. Ni siquiera el subprocurador en funciones lo tenía. Qué bueno que para Nayarit no aconteció ese supuesto jurídico, pero bueno, sí era un riesgo. Segundo, la representación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit en los congresos, bueno, no era suficiente a través de un subprocurador, que yo no niego la capacidad que pueda tener, ni en su caso que estuviera él con las instrucciones del señor gobernador, pero era reunión de procuradores. Por eso, qué bueno que se resolvió esta situación en bien de Nayarit. Ya podemos solventar en su caso las funciones de representación, las funciones jurídicas de la representación del Estado y finalmente la operatividad a través del titular de la nueva Fiscalía. Bien, una última pregunta, licenciado. En este año, 3 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit dejarán de serlo porque se cumple su periodo para el cual fueron designados. ¿No crees prudente que el Ejecutivo decidiera disminuir el número de magistrados, así como se elevó anteriormente de 7 a 17, pudiera darse a la baja por cuestiones de carácter económico y de otros, ¿no? Bueno, déjame decirte que no solo hay renovación en el Poder Judicial, hay renovación en otros órganos autónomos del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico, el órgano de información. Pero bueno, tú me dices que si sería prudente. Bueno, el señor gobernador sabe de las capacidades de él y sabe de las capacidades del Estado para afrontar la crisis económica. Si él en su momento considera la necesidad de reducir, es posible, válido jurídicamente hacerlo. Te lo digo que es posible porque tenemos el referente, el antecedente. Nosotros teníamos hace algunos años, hasta el año 2009, en concreto te digo el año 2009, el Tribunal Estatal Electoral. Que el Tribunal Estatal Electoral contaba con magistrados cuyo periodo de ejercicio en el cargo todavía les quedaban algunos años. Pero en el 2009 se decidió la desaparición
la extinción del Tribunal Estatal Electoral y se crea dentro del Tribunal Superior de Justicia la Sala de lo Constitucional Electoral. Si fue ello para eficientar y reducir gastos, magnífico, pero el problema fue que creció en número de magistrados. Que sean necesarios o no, que se justifique o no, ahí está la iniciativa de ley en donde está la exposición de motivos. Mucha gente dice que no, porque somos un estado que tiene bastantes magistrados, mucho más que la Suprema Corte de Justicia, que tiene 11, en Nayarit tenemos 17. Es una decisión del titular del Poder Ejecutivo remitir la iniciativa para, en su caso, si cree. Yo te diría, si en su caso lo que pretendemos es reducir gasto innecesario, tenemos al Tribunal de Justicia Administrativa. Hacer lo mismo que el Tribunal Estatal Electoral, desaparecerlo y enviarlo a los juzgados de primera instancia que vean procedimientos de lo contencioso administrativo. Y en segunda instancia, la Sala de lo Constitucional Electoral puede funcionar en materia administrativa. Con ello, vas a tener un ahorro considerable en el presupuesto. Si es cierto que está creado los magistrados, tienes dos opciones tú como titular del Poder Ejecutivo: o desaparecer el Tribunal de Justicia Administrativa o reducir en su caso los magistrados. Pero insisto, es una decisión única y exclusiva del titular del Poder Ejecutivo. Que se puede hacer jurídicamente. Que se deba hacer, esa es una decisión de carácter político que en su caso, si así lo decidiere, tendrá que asumir el titular del Poder Ejecutivo. Hablando de ese carácter político que señalas, por ley pues el Ejecutivo tiene que presentar las ternas al Congreso del Estado sobre los magistrados que propone para el tribunal. Esto le dará oportunidad al gobernador Roberto Sandoval de proponer, bueno, pues gente pues, que simpatice con él o cosas de esas, ¿no? Claro, pues es definitivo, pero no debemos de desconocer que los señores magistrados a los que les concluye el cargo este año, también es cierto que tienen un derecho sí, que ya en su momento la Suprema Corte lo estableció, el derecho o la posibilidad de ser ratificados sí, en el cargo. Si es ético o no es ético, ese es su derecho. Es muy respetable el punto de vista de ellos. Mi punto de vista es el siguiente: si en su momento fuiste electo para un cargo de determinado tiempo, el hecho de quererse perpetuar en el cargo, pues fue uno de los postulados de nuestra revolución: sufragio efectivo, no reelección. Los otros responsabilidades públicas, políticas, no permiten la reelección. ¿Por qué sí permitirlo en el Poder Judicial? Mi punto de vista. Que es un derecho que tengas muy respetable. Y es muy respetable porque finalmente, decía don Emilio, el poder se ejerce hasta el último momento. Entonces, si el gobernador está en el tránsito del ejercicio de gobierno por 6 años, a tu gobierno te llevas a tus mejores hombres y a tus mejores compañeros en el tránsito de esta vida política. Y en ese sentido yo creo que el gobernador no dejará pasar por alto la posibilidad que tiene en su momento que lo acompañen en este tránsito ya de 5 años, poco menos de 5 años, también en un poder distinto, que es el Poder Judicial. Él ha hecho propuestas en el Poder Legislativo y ha hecho propuestas en el Poder Ejecutivo, pero no en el Poder Judicial. Es su oportunidad histórica de proponer gentes en el Poder Judicial válidamente, porque la ley, la Constitución le otorga ese derecho de proponer las ternas. Licenciado, ¿te sientes con capacidad para ser magistrado del tribunal? Bueno, el decir que no tengo las capacidades sería renunciar a un derecho válido de cualquier persona en el momento de aspirar a un cargo y mayoritariamente en este tipo de responsabilidades que es el Poder Judicial. Yo ahí tienen mi currículum, ahí tienen mi trayectoria, ahí tienen mi trabajo. Si en su momento soy tomado en cuenta por el Ejecutivo, adelante. Si no lo soy, bueno, a nadie le puedes exigir. Pero si tú me preguntas si estoy capacitado, yo creo que sí. Yo creo que mi tránsito por la docencia durante 24 años me han dado el sostenimiento de mis conocimientos y la fuerza y la capacidad para decir, pues sí puedo y estoy preparado para ese encargo. Pero insisto, pues es una facultad del Ejecutivo que él tendrá que valorar en su momento. Un último mensaje, maestro, que quieras dar. Pues únicamente son tiempos difíciles, no solo para Nayarit, sino para México. Son tiempos difíciles en donde debemos nosotros coadyuvar al gobierno
porque independientemente de que pues es del dominio público que pertenecemos a otro partido político, los partidos políticos son para los procesos electorales, no para la vida diaria y democrática de un Estado. Y yo creo que todos, mayor o menormente, debemos de aportar al Estado para que salgamos adelante, porque finalmente antes de ser panistas, priistas o perredistas somos nayaritas y nos debemos a un Estado al que queremos mucho, y yo creo que con el conjunto de voluntades y de esfuerzos y capacidades podemos sacar adelante nuestro Estado. Muy bien, pues te agradecemos mucho, licenciado, tu participación. Al contrario, Oscar, un placer como siempre y estamos a tus órdenes. Muchas gracias.